Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo el Partido Comunista de China se planea seguir modernizando el país. Bueno, un saludo grande desde el caluroso Xi'an a inicios de agosto. Bien, en este segundo audio dedicado a la misma cuestión, vamos a ver desde el bloque 2 de propuestas hasta el bloque 7. Es decir, vamos a ver 24 propuestas más. Vamos a llegar hasta la número 28. Y vamos a lanzarnos directamente a la cuestión para no hacerlo más largo de la cuenta. El segundo bloque, nosotros vimos en el pasado audio hasta el primer bloque nada más, sobre el gran significado y las exigencias generales de la modernización china. Y ahora vamos a ver en el bloque 2, que se dedica a la estructuración de la economía de mercado socialista de alto nivel, vamos a ver ahí 3 medidas. Tal y como hemos ido viendo hasta ahora, los comunistas chinos dan una amplia importancia al papel del mercado en el proceso de construcción socialista en el país y ya vimos que han diagnosticado que hay que continuar profundizando con el desarrollo del mercado. Os voy a leer el pequeño párrafo introductorio de este segundo bloque, que lo que hace es resumir el significado y el papel del mercado en el socialismo chino y las tareas del Estado para con el mercado. Dice así: la economía de mercado socialista de alto nivel constituye una importante garantía de la modernización china. Hablando del mercado, hay que poner aún mejor en juego el papel de su mecanismo, crearle un entorno más equitativo y vigoroso, lograr la eficiencia más optimizada y los resultados máximos en la disposición de los recursos, tenerlo flexible y controlable, y mantener mejor su orden en subsanación de sus fallos. Todo en bien tanto de una fluida circulación de la economía nacional como de una activación de la fuerza motriz endógena y vigor innovador de toda la sociedad. Ni más ni menos que este es el papel que asignan para esta etapa al mercado. El punto 5 está dedicado al mantenimiento e implementación de las 2 no vacilaciones. ¿Cuáles son las 2 no vacilaciones? No vacilar en consolidar y desarrollar la economía de propiedad pública, ni en estimular, apoyar y guiar el desarrollo de la propiedad no pública. Y aquí el documento indica que les daremos a las economías de las diversas formas de propiedad tanto garantía de que puedan utilizar los elementos de producción en pie de igualdad y conforme a la ley, participar equitativamente en la competencia del mercado y gozar de igual protección legal como promoción de la complementación recíproca de sus respectivas ventajas y de su desarrollo conjunto. O sea que en la cuestión económica, el Partido Comunista de China se propone mejorar ambas dimensiones, la de la economía de propiedad pública y no pública, mejorarlas y desarrollarlas. Darles a todas ellas mayor acceso a las instalaciones infraestructurales estatales de investigación científica importantes. Respecto a la economía pública, dice lo siguiente: en acción de profundización de la reforma de los capitales y empresas estatales, se trabajará perfeccionando los regímenes y mecanismos de administración y supervisión, potenciando la sinergia estratégica de los departamentos administrativos concernientes e impulsando la optimización de la distribución de la economía estatal y el reajuste de su estructura, y se les promoverá a dichos capitales y empresas una gestión fortalecida, optimizada y ampliada. Y respecto a la economía no pública, hay que guardar adhesión a las directrices y políticas destinadas a crear un buen entorno para el desarrollo de las economías de propiedad no pública y a ofrecerles más oportunidades. Se establecerá la ley de promoción de la economía no pública. Es preciso eliminar a fondo las barreras en el acceso al mercado, propulsar en las infraestructuras la apertura equitativa de los ámbitos de carácter competitivo a todo tipo de agentes de gestión y mejorar el mecanismo de efecto duradero de la participación de las empresas no públicas en la ejecución de los proyectos estatales importantes. O sea, esto es lo que significa el seguir profundizando en la reforma que en el pasado programa habíamos visto por encima y que desde 1978 China lleva avanzando en ello.
El documento dice, actuaremos también acelerando la implantación del sistema de evaluación integral de la credibilidad, perfeccionando el sistema de aumento de la credibilidad de las pequeñas y medianas empresas, dando a todas respaldo y orientación para que mejoren su estructura de gobernanza y sistemas de administración, y fortalezcan su cumplimiento normativo, así como su prevención y control de los riesgos en cuanto a la honradez, y reforzando la simultánea y posterior supervisión y administración de la tramitación de sus asuntos y reglamentando el examen administrativo. Hay que perfeccionar el sistema empresarial moderno con peculiaridades chinas, fomentar la esencia espiritual de los empresarios y dar a todo tipo de empresas apoyo y guiamiento para que eleven tanto la eficiencia de su uso de los recursos y los elementos de producción como el nivel de su gestión y administración y cumplan con sus responsabilidades sociales, todo en pro de conformar con celeridad más empresas de primer orden mundial. Yo creo que la cuestión es bastante clara, ¿no? Y en este sentido, me parece que es pertinente introducir una reflexión. Porque hay quien desde los países capitalistas, sin abandonar la perspectiva capitalista ni poner en cuestión la democracia burguesa y su sistema de partidos burgueses y pequeños burgueses, mira a China y al ver que hay una potente economía pública y también empresas no públicas, dice, pues ojalá nosotros tuviésemos también un gobierno que prioriza los intereses de la mayoría y no los de un pequeño grupito de los más grandes empresarios, ¿no? Esta aspiración es legítima, pero claro, si se desea realmente hacer la realidad en el país propio, en el país de uno, entonces hay que mirar a la República Popular China en toda su profundidad. Hay que entender realmente qué está ocurriendo en ella y primero hay que entender su esencia, ¿no? No se puede separar la gestión económica de la China actual de la historia de China, de la Revolución China, de la existencia en el poder del Partido Comunista de China, ¿no? La cuestión es que China está en la senda socialista, esa es su esencia. Y como manifestación de ella, tal y como ya vimos en el otro audio, en los principios de adhesión, el gobierno está conscientemente orientado al servicio de la mayoría. Y lo está de una manera muy eficiente porque el Partido Comunista de China trabaja decididamente, de manera continua, por mejorar el país y también, como ya hemos visto, por mejorarse a sí mismo e ir dando pasos hacia el horizonte comunista, hacia la prosperidad común, que es el objetivo que radica en la esencia de ese partido. O sea que no se puede tomar la economía socialista de mercado de China y entenderla como una mera economía mercantil regulada y desear que se aplique, por ejemplo, en España. Porque cuando haya que regular la economía, habrá que definir en qué dirección se regula, para beneficio de quién, a costa de quién y desde qué poder se determinan las prioridades en cada momento. Y esa es precisamente la clave de la cuestión. Y esto se decidió en China mediante una revolución que llevó al Partido Comunista de China al poder, como antes se había decidido en Rusia mediante una revolución o como se había decidido en los países de Europa del Este con la ayuda del Ejército Rojo. Y no existe ningún caso en la historia en que la burguesía haya cedido sin miramientos el rumbo del país a la clase obrera, al campesinado, al conjunto de los trabajadores. De modo que si tenemos un deseo que es acorde a la esencia de las cosas y al desarrollo de las cosas, conviene que sigamos desenmarañando metódicamente qué es lo que conduce a ese luminoso porvenir que se intuye a lo lejos, y entonces luchemos por él, armados también con la ciencia, y nos esforcemos por cumplir la fantasía de la que está preñada la realidad. Pero obrar de otro modo, sin atender a todos los aspectos de la realidad que están en juego en esa tendencia que hemos de construir, que se ha de construir necesariamente, obrar sin tener en cuenta todo eso, pues solamente, por muy buenas intenciones que se tenga, son solo sueños socialdemócratas, ¿no? E incluso una forma amable de tergiversar el socialismo chino, de degradarlo hasta considerarlo una mera economía regulada y eludir su carácter socialista. Es decir, la esencia que está detrás de todos los fenómenos de China, aunque no siempre se aprecie a primera vista. Y evitar que esa esencia sea asimilada por los trabajadores de otros países. Nosotros, al contrario, los trabajadores de todos los países deben fortalecer su conciencia revolucionaria, entre otras cosas, mediante el conocimiento del socialismo chino. Porque en España también se regula la economía, pero para el beneficio del capital, porque en España vivimos desde 1978 en una dictadura del capital, la dictadura de la clase burguesa bajo forma democrática, bajo una pluralidad de partidos, un orden mediático y un sistema penal que mediante una infinidad de mecanismos democráticos neutralizan la organización obrera y la conciencia obrera. Y llegado el caso también se vale de mecanismos dictatoriales, ¿no? Y lo que se hace es asegurar que en todo el país
la sociedad está al servicio de la maximización de beneficios de la burguesía y especialmente de su capa superior, de la oligarquía financiera y también de su amo, que es la oligarquía financiera estadounidense, ¿no? Esto es una premisa irrenunciable a la sociedad burguesa. La sociedad burguesa no puede eludir esto. Y sobre esta base a veces se hacen algunas concesiones a una parte de los trabajadores sin que al mismo tiempo nunca desaparezca la presión de la contrarreforma, a menudo el acto de la contrarreforma y la incertidumbre económica para la mayoría de los trabajadores. Si en China es posible que las diversas formas de economía se desarrollen en tanto benefician a la mayoría es porque, tal y como dice su constitución, la forma de Estado que existe, abro cita, es la dictadura democrática popular dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, que es, en esencia, la dictadura del proletariado. Cierro cita. Y repito, la dictadura democrática popular dirigida por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, que es, en esencia, la dictadura del proletariado. Es decir, democracia dirigida por la clase obrera hacia el socialismo, basada en la alianza de las dos clases más numerosas y revolucionarias de la población, los obreros y los campesinos, democracia constructora del socialismo en la cual participa todo el pueblo que desea avanzar en esta dirección, incluidos los empresarios nacionales, y junto a la democracia popular y como parte de ella está la dictadura contra los enemigos del socialismo, que no tienen derecho a organizarse contra el socialismo. Si se obvia esto, o se obvia el papel dirigente del Partido Comunista de China, no hay forma de entender el proceso chino ni la existencia, mantenimiento y desarrollo de su socialismo de mercado. Ya habría desaparecido hacía tiempo. De modo que no tiene sentido hablar de un partido político honrado en abstracto que está regulando en abstracto una economía en abstracto. En realidad se trata de un partido comunista que encabeza la construcción del socialismo, orientando al conjunto del pueblo, del cual es parte, y uniendo todas las fuerzas del país que pueden ser unidas. La honradez de los miembros del Partido Comunista de China se mide según se entregan a la tarea socialista, y los éxitos del Partido Comunista de China también. O sea que no se trata de que el Partido Comunista de China esté compuesto meramente por gentes honradas. El Partido Comunista de China trabaja sin descanso por estar compuesto integralmente por personas que son honradas por ser buenos comunistas y que son buenos comunistas, entre otras cosas, por ser honrados. Pero también son buenos en el sentido político socialista, buenos en el sentido científico marxista, buenos en el sentido moral socialista y buenos en el sentido organizativo comunista. Y siguen las orientaciones, entre otras cosas, del pensamiento Mao Zedong y entre ellas la de servir al pueblo de todo corazón. Los comunistas chinos saben perfectamente, porque se lo enseña el marxismo, que la naturaleza del partido determina su propósito y tareas, su programa, línea, principios, su pensamiento, su organización, su estilo, que determina también la relación del partido con las masas populares. Por tanto, la eficiencia del gobierno chino y su carácter popular son manifestación de su esencia socialista marxista. También en Occidente hay quien considera, una vez más, sin librarse de la perspectiva burguesa, que no habría que airear demasiado la cuestión de la dictadura del proletariado, lo cual en realidad es un descubrimiento fundamental del marxismo efectuado por Marx y, como hemos visto, está en la Constitución de la República Popular China. No obstante, hay quien considera que eso pues, es algo así como un residuo antiguo del marxismo-leninismo, algo a superar. Pero ocurre que el marxismo-leninismo, como hemos visto, también está consagrado en el Partido Comunista, en sus estatutos, en la vida práctica, en este documento y también en la Constitución de la República Popular China. Entonces, esos intentos de eludir a placer aspectos esenciales del socialismo con características chinas, que son a su vez fundamentos básicos del marxismo-leninismo, estos intentos de borrar cosas a capricho son los propios de los prejuicios burgueses, de los prejuicios parlamentaristas, que a toda costa hay que luchar para que no calen en la conciencia obrera. Son prejuicios que hacen a quien cae en ellos incapaz de pensar realmente en el camino efectivo de la satisfacción de las necesidades de la mayoría y en las vías reales de construcción de una verdadera democracia para la mayoría. Hay, por tanto, que luchar contra el pensamiento burgués sobre la democracia. Hay que luchar contra la idea insuperable de los múltiples partidos burgueses y pequeñoburgueses, corruptos y mentirosos que prometen y no cumplen y que engañan y estafan a los trabajadores, contra esa forma burguesa de democracia que combina la exclusión práctica de millones de trabajadores con la inundación ideológica a través de los medios de comunicación,
resultando pues, en amplias cotas de abstención y en políticos fundados en el engaño y en la entrega a planes imperialistas internacionales que atentan contra los intereses de los trabajadores del país. Es evidente que los trabajadores de España, la mayoría del país, no tienen nada que temer porque otro país funde su existencia en una alianza de los trabajadores dirigida por la clase obrera. Una alianza que acepta y anima a contribuir al socialismo a todos los miembros de la población que quieran servir al país. Los trabajadores de España no tienen nada que temer de la dictadura del proletariado en general, ni, por supuesto, de la dictadura del proletariado de China, sino que tienen mucho que aprender. Tienen un espejo de lo que puede ser su futuro cuando tengan el poder en sus manos. Y tienen también un país amigo, dirigido por el mundo del trabajo, que defender frente al belicismo del mundo del capital. Para los trabajadores de España, un riesgo objetivo, lo vean ahora sectores más amplios o no, es en realidad la dictadura del gran capital que domina en el Reino de España y que a su vez está subordinada a la dictadura capitalista en Estados Unidos y que emplea a los trabajadores bien como rodecillas del imperialismo, bien directamente como carne de cañón y que ha procurado adormecerlos dando a unos pocos de ellos algunas migajas más. Y que ahora nos ha plantado una guerra en Europa, ¿no? En Ucrania. No obstante, a medida que los países imperialistas ven debilitada su dominación mundial, el presupuesto militar y la guerra se ponen más a la orden del día, junto con la reducción del gasto social, y la naturaleza explotadora del capitalismo va apareciendo más visiblemente en la superficie de las cosas, con cada vez menos posibilidad de ser maquillada, incluso en las ricas potencias imperialistas que fundan su existencia en el expolio de otros pueblos. El punto 6 de este segundo apartado es sobre la configuración de un gran mercado unificado nacional. Y sigue la misma línea, ¿no? La idea de la plena liberación del potencial del mercado. Se va a intensificar la lucha contra el monopolio y la competencia desleal y se van a revisar y abolir toda clase de estipulaciones y prácticas que obstaculizan el mercado unificado nacional y la competencia leal. Dice el documento que debemos mejorar nuestra capacidad y nivel de supervisión y control integral del mercado, completar el sistema de las normas estatales y profundizar la reforma del sistema de administración de las normas territoriales. Mejorar el régimen de circulación, desarrollar con celeridad la Internet de las cosas y completar reglas y normas de circulación integradas y conectadas, todo en bien de reducir los costes logísticos de toda la sociedad. El punto 7 sobre el perfeccionamiento de los sistemas básicos de economía de mercado y está sobre todo centrado en los derechos de propiedad, en mejorar el sistema de los derechos de propiedad y proteger conforme a la ley, en pie de igualdad y de forma duradera, los de las economías de las diversas formas de propiedad y establecer un régimen eficiente de administración integral de la propiedad intelectual. Y hasta aquí el segundo bloque. El tercer bloque se dedica a la cuestión de completar los regímenes y mecanismos de impulso del desarrollo económico de alta calidad. Tiene también un párrafo introductorio, 6 líneas, que resumen así la cuestión. La tarea primordial de la construcción integral de un país socialista moderno es el desarrollo de alta calidad. Esta es la tarea primordial. Ya habíamos visto esta cuestión en el anterior podcast. Conduciendo la reforma mediante la nueva concepción del desarrollo y basándonos en la nueva etapa de él, hemos de llevar a fondo la reforma estructural por el lado de la oferta y perfeccionar el mecanismo de incentivación y restricción para el impulso del desarrollo de alta calidad, de modo que se perfilen nuevas energías motrices del desarrollo y nuevas ventajas de él. O sea que a través de la oferta y a través de la incentivación y restricción se busca impulsar el desarrollo de alta calidad, la innovación de alta tecnología. Este apartado tiene 5 medidas, de la 8 a la 12. La octava es para completar los regímenes y mecanismos dirigidos al desarrollo de las fuerzas productivas de nueva calidad, conforme a las condiciones de cada lugar. Entonces, aquí lo que busca es procedimientos para impulsar el desarrollo y el uso de la alta tecnología. El punto 9 es para buscar completar los sistemas impulsores de la integración profunda de la economía real y digital. Pues aquí van medidas para que se integren de manera más plena la producción en general de cualquier cosa, ¿no? Con el negocio y el comercio electrónico vía Internet y también, por el otro lado, que la industria se digitalice. El punto 10 es sobre el perfeccionamiento de los regímenes y mecanismos del desarrollo del sector servicios. El sector servicios tiene un desarrollo más tardío y menos amplio en China que en los países capitalistas más desarrollados y bueno, pues aquí abordan una serie de elementos a resolver para continuar desarrollándolo. El punto 11 está dedicado a completar los regímenes y mecanismos de construcción de las infraestructuras modernas, o sea, medidas para seguir desarrollando infraestructuras modernas tanto en la producción como en el transporte. Ya nos llegan a España algunas imágenes espectaculares de esto, pues bueno, va a continuar.
El punto 12 es para completar el sistema de aumento de la resiliencia y el nivel de seguridad de las cadenas sectoriales y de suministro, una cosa importante para esta circunstancia de cada vez mayor injerencia por parte de Estados Unidos y mayor agresividad y mayor guerra económica. Entonces, ¿qué es lo que se propone aquí China? Pues bueno, crear sin demora cadenas sectoriales y de suministro independientes y controlables, perfeccionar el mecanismo de colaboración a favor del traslado escalonado y ordenado de las industrias en el país, promoviendo que los lugares de traspaso y los de acogida puedan compartir los beneficios. Todo esto, como es evidente, pues encierra una ingente cantidad de trabajo, ¿no? En un país enorme de 1.400 millones y completamente diverso, ¿no? Pero la tarea esta vez no es entrar en detalle a qué es de lo que dice el documento y cómo se va a resolver concretamente, porque en el documento no aparece y los problemas específicos son muy diversos en todo el país, sino la tarea ahora era conocer en su generalidad por dónde van los tiros, ¿no?, de los próximos 25 años o las cuestiones más generales de los próximos 25 años del proceso de modernización en China. Y sobre esto, pues hay que decir también que algunos comunistas en España a veces tienen la sensación de que los documentos chinos, los documentos del Partido Comunista de China, a veces tienen pues poco cariz político y están como demasiado centrados en la cuestión económica y la gestión del país, ¿no? Y entonces ante esto hay que decir que en ocasiones los marxistas en Occidente estamos educados solamente, y en el mejor de los casos, en los debates teóricos, en la etapa de la lucha por el poder y durante el inicio de la construcción socialista, ¿no?, los primeros momentos. Y podemos tender a reducir las tareas del marxismo y de los comunistas a la lucha contra la burguesía y sus planteamientos, al desenmascaramiento del imperialismo y a la lucha contra el oportunismo, ¿no? Y todo esto son cuestiones esenciales, pero no son las únicas. Todos hemos leído y tenemos que seguir leyendo La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, de Lenin, El renegado Kautsky, de Lenin, el anti-Düring, de Engels, La miseria de la filosofía, de Marx, etcétera, ¿no? Estos son grandes textos que nos aclaran ideas fundamentales del marxismo, sin los cuales no se puede tener una conciencia comunista profunda y madura. Pero tenemos que recordar también que cuando los bolcheviques llegaron al poder, una de las tareas más difíciles que preocupaban a Lenin era formar una juventud obrera y campesina capaz de conducir el país y de desarrollar la ciencia y la producción. O sea, una vez tomado el poder y asegurado el poder mediante la dictadura del proletariado, la construcción económica pasaba a ser la cuestión decisiva que iba a decidir el éxito o la derrota del socialismo. Y gracias a los planes quinquenales de Stalin, y antes gracias a la NEP, pues bueno, se fue logrando un desarrollo económico y finalmente una industrialización fuerte que posibilitó, pues eso, frenar el ataque nazi y vencer finalmente en el contraataque y librar al mundo del nazismo. China tiene 1.400 millones de habitantes en un territorio similar a toda Europa, tiene ingentes necesidades de desarrollo en todos los ámbitos. Hay que recordar que el PIB per cápita de China es 2,5 veces inferior al de España, 6 veces inferior al de Estados Unidos, y también tiene desigual nivel de concentración de la población y de desarrollo por región. Y tiene también posibilidades económicas diferentes por región. O sea, no es la misma circunstancia al interior o al extremo oeste del país con un clima determinado, con las zonas costeras conectadas por mar y con enormes puertos, ¿no? Y el éxito del socialismo chino va a radicar en saber resolver todas estas necesidades diversas de manera coordinada y en seguir alcanzando esa modernización socialista, que es lo que se propone este documento, ¿no? China está en una etapa de construcción pacífica del socialismo y de ahí el carácter de sus documentos. Algunos no son más directamente útiles para la lucha comunista de los países capitalistas y otros documentos pues lo son más indirectamente, o algunos de ellos por el momento son incluso demasiado lejanos y demasiado complejos como para que nosotros podamos centrarnos en ellos y sacar un aprendizaje más o menos directo, ¿no? Pero quizás esos otros documentos pueden ser muy útiles en Vietnam, en Laos, en Cuba y otros países. En cualquier caso, lo que hay que dejar claro es que los documentos del Partido Comunista de China reflejan que China está cumpliendo y exitosamente con estas tareas de construcción socialista. El bloque 4 está dedicado a la configuración de regímenes y mecanismos de respaldo de la innovación general. Y en este hay 3 puntos, las medidas 13, 14 y 15. El párrafo introductorio dice lo siguiente: la educación, la acción científico-tecnológica y el personal de valía constituyen el soporte básico y estratégico para la modernización china. Es preciso que se implementen a fondo la estrategia de vigorización del país mediante la ciencia y la educación, la de su fortalecimiento con recursos humanos excelentes y la del desarrollo propulsado por la innovación. Se lleva adelante con visión de conjunto la reforma de los regímenes y mecanismos en cuanto a educación,
ciencia y tecnología y a personas de talento, como un todo único, se complete el nuevo tipo de régimen de movilización nacional y se incremente la eficacia global del sistema estatal de innovación. Y los 3 puntos entonces de este bloque son: uno está dedicado a la educación, otro al régimen científico-técnico y el otro a mecanismos del desarrollo de personas calificadas. El punto 13, la medida 13, es sobre la profundización de la reforma integral de la educación. ¿Qué es lo que se busca generar? Pues un sistema educativo de alta calidad en el que se promuevan las disciplinas que son prioritarias y se creen modelos de formación de personas de talento, con capacidad innovadora. Esa es una cuestión clave que busca desarrollar China. Y que nadie piense que esto implica dejar al marxismo de lado, ¿no? Todo lo contrario. Cito lo que dice el documento. Se mejorará el mecanismo de fomento de la moralidad y cultivo de personas, se promoverá la reforma e innovación integrada de la educación político-ideológica de los centros docentes superiores y las escuelas secundarias y primarias, se perfeccionará el sistema de formación integral en los aspectos moral, intelectual, físico, estético y laboral, se elevará la capacidad del profesorado para la impartición de enseñanza y la educación de la gente, se completará el mecanismo de efecto duradero de la formación ética y desempeño del personal docente y se profundizará la reforma de la evaluación educativa. Y yo sí tengo que compartiros que mi experiencia educativa en China, en el doctorado, con los compañeros, es muy agradable y que hay un ambiente en el que se combina mucho al mismo tiempo el compañerismo con el trabajo esforzado individual y con las actividades grupales donde todo el mundo se compromete y nadie se escaquea. También se va a hacer un mecanismo de promoción equilibrada y de calidad de la educación de carácter obligatorio y se va a hacer exploraciones para ampliar gradualmente el alcance de la educación gratuita. Se va a orientar y reglamentar el desarrollo de la educación no pública también, no prescinde una cosa no lleva a prescindir de la otra. Y además se va a impulsar la digitalización de la educación, se va a impulsar la construcción de una sociedad volcada en el estudio y se va a fortalecer la formación vitalicia, ¿no? Garantizar la tendencia a una formación continua. El punto 14 es para profundizar en la reforma del régimen científico-tecnológico. Aquí China busca orientarse a la vanguardia de la ciencia y de la tecnología mundial, a la economía como el principal campo de batalla, sabemos que esto ya viene reflexionado fuertemente desde Deng Xiaoping, a las necesidades enormes del país y a la vida y la salud del pueblo, con vistas a una optimización del mecanismo organizativo de las acciones de innovación científico-tecnológica, ¿no? Estas son las cuestiones que debe perseguir con esta innovación en el régimen científico-tecnológico. Entonces, bueno, por un lado se va a fortalecer todo el sistema estatal de diferentes instituciones científico-tecnológicas para impulsar su desarrollo, ¿no? Se va a completar el sistema de laboratorios estatales, optimizar la determinación y distribución de las instituciones estatales de investigación científica, las universidades de alto nivel dedicadas a la investigación, las empresas líderes científico-tecnológicas también. Se va a coordinar la constitución de distintos tipos de plataformas de innovación, se va a estimular y reglamentar el desarrollo de instituciones de I+D de nuevo tipo. Y aquí también el mercado bajo el papel, se pondrá en juego el papel conductor de nuestro mercado de extraordinaria dimensión y se va a fortalecer la coordinación de recursos, la organización de fuerzas, la innovación y se va a impulsar el desarrollo integrado de la innovación científico-tecnológica y la industrial. Todo eso también va a pasar por una mayor colaboración con el exterior, con otros países, y se va a permitir que las instituciones públicas de investigación científica implementen un sistema administrativo más flexible que el de las instituciones públicas generales y que exploren la aplicación de una gestión de tipo empresarial. O sea que, como vemos, los mecanismos de mercado, sus posibilidades se evalúan y se ponen en práctica en todos los frentes. El punto 15 sobre la profundización de la reforma de los regímenes y mecanismos de desarrollo de las personas calificadas. Hay que implementar políticas más activas, abiertas y eficaces relativas a estas personas, perfeccionar el mecanismo de formación independiente de ellas y acelerar la conformación de áreas líderes estatales de alto nivel en cuanto a las mismas, así como de plataformas para atraerlas y agruparlas. Es preciso agilizar la formación de fuerzas estratégicas estatales al respecto y preparar y forjar con empeño tanto científicos estratégicos y además líderes científico-tecnológicos y equipos de innovación, todos de primer orden, como ingenieros sobresalientes, artesanos nacionales y personas de elevada aptitud técnica, de modo que se eleve la calidad de los recursos humanos
de diversas materias. Se va a constituir un contingente de obreros técnicos industriales de primer orden y hace falta también perfeccionar el mecanismo de movilidad ordenada de los talentos, promover una distribución regional razonable de ellos y profundizar su colaboración entre las regiones orientales, las centrales y las occidentales, que pues, como sabemos tienen diferente nivel de desarrollo. Planean también pues, perfeccionar el mecanismo de descubrimiento, selección y formación de jóvenes innovadores calificados y se les va a garantizar un mejor trato de los beneficios a todo el personal científico-tecnológico joven. Y se va a completar el sistema garantizador del personal de la investigación científica para que pueda concentrar toda su atención en la investigación. O sea que, como se ve, China quiere en los próximos años educar, crear una serie de jóvenes líderes en los más diferentes campos de la producción para asegurar todo este desarrollo innovador. Así que si ya veníamos viendo que muchos chinos jóvenes las últimas décadas que van a estudiar al extranjero regresan luego al país porque las oportunidades laborales son cada vez más altas y las condiciones de vida son cada vez mejores, pues con los avances que se proponen en la reforma, esto todo apunta a que va a seguir ocurriendo, ¿no? Todos que vayan a estudiar máster o doctorado al extranjero muy probablemente regresen y probablemente también haya más gente del extranjero viniendo a China a formarse y a trabajar en el país. Esto, bueno, pues que destaca con lo que ocurría en los años 80 y 90, ¿no? Sabemos que hubo entonces una migración muy fuerte de personas de China que viajaron a otros países, ¿no? Esta situación se va a revertir. Ya se ha empezado a revertir y se va a continuar revirtiendo. El bloque quinto es para completar el sistema de gobernanza macroeconómica. Y esto está dedicado a que todo lo que se decida en el país, a las decisiones de innovación, de desarrollo, tengan una perspectiva de conjunto y sean eficaces y sean realmente orientadoras, ¿no? El párrafo introductorio dice lo siguiente: el macrocontrol científico y la gobernanza gubernamental eficaz constituyen la exigencia inherente al despliegue de la superioridad del régimen de economía de mercado socialista. O sea, este régimen de economía de mercado socialista solo puede desplegar su superioridad a través de un buen macrocontrol científico y de una correcta gobernanza gubernamental. Entonces, debido a esto se proponen perfeccionar el sistema institucional de macrocontrol, impulsar con visión de conjunto la reforma en áreas prioritarias, que son fiscalidad, tributación, finanzas, etcétera, dicen, de modo que haya una más intensa concordancia entre los rumbos de las macropolíticas, ¿no? Ya nos había dicho el primer bloque, aparecía allí la idea esta de que China había abandonado la situación de salir del atolladero y empezar a integrar y conectar sistemas y a profundizar en una visión holística de las cosas. Bueno, pues esto debe continuar y a esto se propone la idea de completar el sistema de gobernanza macroeconómica. El punto 16 es para perfeccionar el sistema de planificación estratégica nacional y el mecanismo de coordinación holística de las políticas concernientes. Todo esto, bueno, pues habla de mecanismos para que las medidas estratégicas nacionales, pero también las internacionales, todas ellas estén coordinadas y que a la hora de llevarlas a cabo se tenga en cuenta pues, las diferentes fuerzas que van a impulsarlas, ¿no? Pues las políticas fiscal, monetaria, sectorial, de precios, de empleo y otras medidas que contribuyen finalmente al éxito de la estrategia que se quiere desarrollar, ¿no? Pues mejorar la coordinación de conjunto de esa dirección macroeconómica. El punto 17 es sobre la profundización de la reforma del régimen financiero. Y aquí hay, de nuevo, los dos aspectos, ¿no? El del control y el de la permisión, ¿no? Y dice literalmente: perfeccionaremos el posicionamiento y la gobernanza de las instituciones financieras con miras a completar el mecanismo de incentivación y restricción encaminado a prestar servicios a la economía real. Hay que actuar completando las funciones del mercado de capitales basadas en la coordinación entre la inversión y la financiación y previendo los riesgos e intensificando la supervisión y control. Todo en promoción de un desarrollo sano y estable de este mercado. Como se ve, no se renuncia al mercado de capitales en China, sino a la promoción de un desarrollo sano y estable del mismo.
Dice también que hace falta perfeccionar el mecanismo de reglamentación y restricción de la conducta de los accionistas mayoritarios y los controladores reales. Llevemos un más perfecto mecanismo de incentivación y restricción del reparto de dividendos de las empresas cotizadas y uno más completo de protección para los inversores. En el perfeccionamiento del sistema de supervisión y control financieros se incorporarán de por ley todas y cada una de las actividades financieras a los actos de supervisión y control. Y se va a trabajar en potenciar las responsabilidades y se va a exigir también responsabilidades. El documento también dice que se va a establecer un sistema de restricción férrea según el cual los riesgos se corrijan en su etapa inicial, haciéndose más sólido el sistema garantizador de la estabilidad financiera que ayuda a la prevención y control efectivos de los riesgos sistémicos. Todo esto es parte de una mayor apertura financiera de China a otros países y se inscribe también dentro de la intención de participar más activamente en la gobernanza financiera internacional. El punto 19 sobre el perfeccionamiento del mecanismo de implementación de las estrategias del desarrollo coordinado de las regiones, ¿no? Porque ya sabemos que tienen desigual desarrollo y desigual oportunidades de desarrollo también. Y el documento dice que se va a elaborar una nueva configuración de la explotación del oeste a gran escala, a la conquista de nuevos avances rompedores en la revigorización general del noreste, el despegue con mayor rapidez del centro y la aceleración de la modernización del este. Ya sabéis que toda la zona sureste es la más moderna, todo lo que va desde Shanghái hasta Hong Kong, Shenzhen. Entonces, sin renunciar a seguir desplegando las zonas que ya son avanzadas, dice el documento, mejorar el mecanismo de desarrollo integrado de las regiones, configurar un nuevo desarrollo en términos de cooperación entre zonas administrativas y profundizar la colaboración sectorial entre las regiones este, centro y oeste. El bloque sexto está dedicado al perfeccionamiento de los regímenes y mecanismos del desarrollo integrado urbano-rural. Otra cuestión crucial para seguir modernizando el país. Y la introducción dice así: el desarrollo integrado urbano-rural es una exigencia ineludible de la modernización china. Es preciso plantear de forma holística el nuevo tipo de industrialización y urbanización y la vigorización general de las zonas rurales. Elevar en conjunto el nivel de integración entre la ciudad y el campo tocante a los actos de planificación, construcción y gobernanza y promover que sus elementos de producción se intercambien en pie de igualdad y fluyan de manera bidireccional. Todo con motivo de reducir sus disparidades y propulsar su prosperidad y desarrollos conjuntos. Porque efectivamente el mundo urbano chino se ha desarrollado mucho más rápidamente que el mundo rural. Eso es una de las partes de aquel desarrollo desequilibrado e insuficiente en el cual China está ahora centrada en resolver, ¿no? El punto 20 está dedicado a completar los regímenes y mecanismos de impulso de la urbanización de nuevo tipo. Y aquí, bueno, pues la premisa de que se parte es de que las ciudades son del pueblo, las construye este y son para él, ¿no? Entonces se va a completar un sistema de planificación urbana y se va a dar tanto a las grandes como a las medianas y a las pequeñas ciudades y a los núcleos de población menores una orientación de desarrollo coordinado y una distribución intensiva y compacta, no extensiva. Se va a elaborar un nuevo sistema de gobernanza inteligente y eficaz de las ciudades supergrandes y las megaciudades e instaurar regímenes y mecanismos para un desarrollo de los anillos metropolitanos dispuestos en clave de integración urbana, no en clave de desintegración o desgaje. Ya sabemos, pues por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México tiene un anillo metropolitano que es de exclusión urbana, no de integración urbana. También en este apartado hay algo que incumbe al sistema Hukou, que es el sistema de registro del hogar y familia, que bueno, venía presentando una serie de problemas a la hora de que algunos migrantes no podían disfrutar de ciertos servicios sociales al lugar al que habían migrado. Entonces se afronta este problema, ¿no? Y se indica lo siguiente: la promulgación del sistema según el cual el registro de empadronamiento y la prestación de servicios públicos básicos incumben a los lugares de residencia permanente promoverá que la población desplazada de la agricultura que reúna los requisitos necesarios disfrute de los mismos derechos que los habitantes empadronados en el lugar al que se incorpore: seguros sociales, garantización de la vivienda, acceso de los hijos acompañantes a la educación obligatoria, etc., acelerándose así su empadronamiento urbano.
El punto 21 está dedicado a la consolidación y perfeccionamiento de los sistemas básicos de gestión del campo, que de un modo u otro está dirigido a aumentar los ingresos de las familias campesinas. El número 22 trata sobre el perfeccionamiento del sistema de apoyo al fortalecimiento de la base agrícola, facilitar el desarrollo rural y fomentar una vida campesina próspera. Aquí lo que buscan es priorizar el desarrollo agrícola y rural, continuar con esta dirección y ello hacerlo perfeccionando el mecanismo de inversión en el campo. O sea, se van a continuar dando subsidios agrícolas. También se va a mejorar el mecanismo de prevención de caída y recaída en la pobreza, que cubre la población rural, y se van a hacer dos sistemas, uno para la población rural de renta baja y otro para las zonas subdesarrolladas, para elaborar ayudas pues, de diferentes niveles según la circunstancia, ¿no? También dice este apartado, el apartado 22, que hay que completar con rapidez el mecanismo garantizador de las ganancias de quienes cultivan cereales, impulsando a la vez que los precios de estos, junto con los de otros productos agrícolas importantes, se mantengan a un nivel razonable, conformar con visión de conjunto un mecanismo de compensación horizontal interprovincial de intereses dirigida a las zonas productoras y compradoras de cereales, dando con ello pasos sustanciales en la compensación de intereses para las principales zonas de producción de cereales, ¿no? El 23 está centrado en profundizar en la reforma en el sistema de tierras. Son una serie de indicaciones para mejorar, por ejemplo, la compensación de tierras en los casos de reasignación, ¿no?, de cambio de función, y la coordinación entre el aumento de la población y el suelo urbano para construcción. Entre otras medidas, pues, busca permitir la puesta en circulación y aprovechamiento en forma de arriendo, participación accionaria, explotación colaborativa, etcétera, de las viviendas legalmente poseídas por las familias campesinas, y va a dar un impulso ordenado a la reforma para el acceso al mercado de las tierras gestionables de propiedad colectiva rural destinadas a la construcción. El bloque 8 está dedicado a la mejora de los regímenes y mecanismos de la apertura al exterior de alto nivel. Aquí el breve parrafito introductorio dice que la apertura es el rasgo distintivo de la modernización china. Se requiere que con mantenimiento de la política estatal básica de apertura al exterior y del impulso de la reforma mediante la apertura, nos apoyemos en las ventajas propias del extraordinariamente dimensionado mercado de nuestro país, elevemos la capacidad de apertura en medio de la ampliación de la cooperación internacional y formemos un nuevo régimen de economía abierta de más alto nivel. O sea que China va a continuar en esta línea que ya nos venían anunciada desde el primer bloque. Este bloque está compuesto por 5 puntos y el primero, que es el 24, está dedicado a la ampliación a paso seguro de la apertura en sistemas. Y aquí lo que se expone son una serie de medidas que van a impulsar a que China sea aún más un receptor de inversión extranjera y un socio comercial mayor. Dice el documento, hay que tomar la iniciativa en el acople a las reglas económico-comerciales internacionales de elevado estándar, alcanzar la conectividad y compatibilidad de las normas, regulaciones, reglas administrativas y estándares en una variedad de ámbitos: protección de los derechos de propiedad, subsidio industrial, normativa sobre el medio ambiente, protección laboral, adquisiciones gubernamentales, comercio electrónico, finanzas, etc. Y crear un entorno institucional transparente, estable y previsible. Y también declara el documento que hay que defender el régimen de comercio multilateral centrado en la Organización Mundial de Comercio, participar activamente en la reforma del sistema de la gobernanza económica global y ofrecer más bienes públicos y globales. El punto 25 es sobre la profundización de la reforma del régimen del comercio exterior. Pues aquí van a continuar con una serie de mejoras para seguir desplegando el comercio exterior chino e integrar mejor este comercio exterior con el interior, y hace un énfasis en el comercio de servicios, que aún tiene que continuar desarrollando. El punto 26 es sobre profundizar la reforma del régimen de administración de las inversiones extranjeras y el de las inversiones hechas en el exterior. Aquí también, importante, en cuanto a la apertura de la reforma, se va a engrosar el catálogo de ramas objeto de estímulo a la inversión extranjera, se va a reducir de manera racional la lista negativa para el acceso de los fondos foráneos al mercado, se va a ejecutar la supresión completa de las medidas restrictivas de su acceso al ámbito de la industria manufacturera y se dará promoción a ampliación ordenada de la apertura en los ámbitos de telecomunicaciones, Internet, educación, cultura, asistencia médica, etc. Y también, para las personas que están en circunstancias parecidas a la mía o que vienen a trabajar a China, pues nos anuncian que se va a perfeccionar el sistema facilitador de la vida de las personas del exterior tras su entrada en lo referente al alojamiento, asistencia médica, pagos y demás.
El punto 27 es sobre optimizar la disposición de la apertura de las regiones, ¿no? Porque ya hemos dicho, ya hemos hablado de que tienen diferentes circunstancias. Se va a consolidar la posición precursora que tienen la apertura las regiones orientales litorales, ¿no? Ya, mencionadas, de Shanghái es la más conocida, y elevar el nivel de la apertura del centro, el oeste y el noreste, en impulso de crear una configuración de apertura integral caracterizada por la coactuación terrestre-marítima e interior-exterior y ayuda bidireccional este-oeste. Claro, esa coactuación terrestre-marítima en parte es la que contribuye a ella todo el sistema de trenes que sale hacia Asia Central y llega hasta Europa, ¿no? También sale hacia Rusia. El documento también dice que hay que obrar desplegando la ventaja que tiene la directriz de un país, dos sistemas, elevando el estatus de Hong Kong en cuanto centro internacional financiero, comercial y de transporte marítimo, y apoyando a Hong Kong y a Macao en cuanto a su conformación de ser áreas líderes internacionales en lo que respecta a agrupar personal altamente calificado, completando el mecanismo que permite a estas dos regiones desempeñar mejor su función en la apertura al exterior que lleva a cabo el país. O sea que este es el papel que asigna a estas dos ciudades, regiones, los próximos 25 años de construcción socialista de China. El número 28 es la medida dirigida al perfeccionamiento del mecanismo impulsor de la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta. Ya sabéis, el proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda que se propuso en el 2013 y desde entonces, bueno, ha ido acumulando un montón de inversiones con multitud de países y un desarrollo de infraestructura, y que Estados Unidos ha procurado que todos sus socios, en la medida de lo posible, le den la espalda o no lo reciban abiertamente, ¿no? Y el último éxito fue lograr que la ultraderecha italiana se saliese del proyecto de la Franja y la Ruta. Bueno, entonces China se propone seguir llevando a la práctica el plan de acción de la Franja y la Ruta, que tiene pues, varias cuestiones, ¿no? Innovación tecnológica, potenciar la construcción de infraestructuras, y desarrollar una economía verde, digital, impulsar la inteligencia artificial, impulsar el desarrollo de formas de producción de energía, en fin. Esto, por supuesto, es un proyecto multifacético, ¿no? Que además busca perfeccionar un sistema de red que sea tierra, mar, aire y redes con todos estos países con los que se establezcan relaciones económicas, de construcción de infraestructura, de cooperación de todo tipo. O sea, China va a continuar con su plan de la Franja y la Ruta, de buscar el desarrollo compartido entre diferentes países y plantear relaciones económicas justas de ganar-ganar, que es una de las cosas que está socavando las relaciones imperialistas de Estados Unidos, ¿no? La dominación imperialista de Estados Unidos. Y con esto pues hemos llegado a la medida 28, hemos terminado el bloque 7 y cerramos aquí. El próximo día vemos un poco por encima las restantes 32 medidas que nos faltan. Y insisto en que el documento está en la descripción del audio y que cualquiera puede consultar la parte que le interese más. Hasta la próxima.